Inevitablemente sucede algo más que un simple cambio de calendario. Es, como diría Sartre, un asalto de la libertad. Y sobre todas las cosas, la libertad se presta para la angustia existencial. De pronto nos encontramos condenados a elegir entre miles de metas posibles, sintiendo la presión radical del autorresponsabilizarnos por cada aspecto de nuestro bienestar. Si bien la cultura del autocuidado puede a veces sentirse como una imposición, considero que estos cierres temporales son la oportunidad ideal para dar lugar a una pequeña angustia y evitar la falta que nos va a permitir conectar con nosotros mismos y con las necesidades y deseos que a menudo ignoramos, ya que en este vacío incómodo es donde se gesta el deseo genuino. Una forma en la que me gusta verlo es como un anigredo de la psique, la fase alquímica en la que las estructuras internas del elemento o fenómeno se deshacen para permitir posteriormente una nueva configuración. Aún en el sur, que es donde yo vivo, en Argentina, el fin de año funciona como un invierno simbólico. Particularmente acá en Argentina hace un calor, pero a nivel psíquico funciona como un intervalo en el que algo debe caer para que posteriormente algo nuevo pueda surgir. Bienvenidos, bienvenidas a Psique Fibonacci. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil. Y el objetivo de hoy es meternos de lleno en esa relación incómoda que existe entre la angustia, cómo construimos nuestros deseos y la tremenda responsabilidad individual que sentimos al cerrar un ciclo. Vamos a hacer esto en un viaje conceptual de 3 paradas. Primero, vamos a ver qué es lo que dice la filosofía sobre la angustia como el precio de libertad. Luego, daremos un salto a la psicología profunda, la metodología. Acá la versión junguiana de la individuación y el proceso del anigredo nos ofrecen el mapa para transformar nuestro núcleo interno. Y por último, conectaremos este viaje interior con el exterior y analizaremos cómo la modernidad y la presión por producir constantemente distorsionan nuestra subjetividad. Comencemos con establecer un marco para entender por qué las metas se vuelven opresivas en estas fechas y cómo la angustia, si la miramos bien, puede ser en realidad un motor de cambio genuino y significativo. Entonces, ¿cómo empezamos a desentrañar este sentimiento? Cuando sentimos esa angustia de fin de año, podemos ponerle el nombre con la ayuda de Soren Kierkegaard, el filósofo, que en el concepto de la angustia de 1844 lo definía como el vértigo de la libertad. ¿Qué significa esto? Que esta angustia no viene del miedo a algo concreto, sino del mareo que nos da al mirar el abismo de posibilidades para resolver aquello que nos está aconteciendo. Es un profundo darse cuenta que trasciende la razón y nos toca en lo profundo de lo emocional. Es tomar conciencia que de las miles de posibilidades y opciones que tenemos, por ejemplo, para el próximo año, somos nosotros y solo nosotros los responsables de elegir y de construir lo que viene. Este fenómeno se intensifica porque el fin de año condensa dos cosas: la retrospectiva del año que pasó y la proyección al siguiente año. Miramos el costo de oportunidades de lo que no hicimos y al mismo tiempo las múltiples posibilidades futuras. Esta acumulación amplifica el campo de lo posible y con él el vértigo asociado. Y este vértigo tiene un correlato práctico que la psicología ha estudiado bastante bien y la llaman la sobrecarga de opciones. En un artículo científico que pueden encontrar bajo el nombre When Choice is Desmotivating, Can Only Desire Too Much of a Good Things, que significa cuando elegir es desmotivador, ¿puede uno desear demasiado de algo bueno?
Este artículo es del año 2000 de los investigadores Jenna Yegard, licenciada en Economía y catedrática de la Universidad de Columbia, y Mark Lepper, psicólogo de Stanford especializado en motivación. Y ellos demostraron que, si bien queremos tener muchas alternativas, en realidad el exceso nos paraliza y paradójicamente reduce la satisfacción con las elecciones que logramos tomar. Tener más opciones no es necesariamente más motivador intrínsecamente que tener menos opciones. Lo que sucede exactamente es que la presión optimizadora de fin de año activa nuestro sistema nervioso central. Las miles de opciones saturan el sistema ejecutivo de la mente, que es la red encargada de analizar información, planificar y decidir. Esta función se sostiene en el lóbulo frontal, que es una estructura cerebral que en nuestra especie alcanzó un grado de desarrollo particularmente complejo y que es lo que nos permite coordinar los procesos de atención, control inhibitorio y toma de decisiones. Pero volvamos a la sensación de abismo que nos produce la libertad y que nos lleva al fondo del asunto y a la pregunta ontológica. Martin Heidegger nos invita a pensar la angustia como el momento en que se revela nuestro Dasein, nuestro ser ahí. En Ser y Tiempo, de 1927, él dice que en esa angustia profunda, lo cotidiano, el movimiento incesante del día a día, el consumo, etc., se retira. Lo que queda es la nada. Pero esta nada no es un vacío total, sino una apertura radical para dejar la inercia y confrontar con la pregunta vital. ¿Quién soy yo, más allá de mis roles y mis tareas? ¿Quién soy yo más allá de mis responsabilidades con los otros? ¿Quién soy? Por otro lado, Jean-Paul Sartre consolida esta idea al añadir que la condena a la libertad implica la obligación de decidir sin tener un manual. La angustia se dispara por esa obligación, sobre todo cuando la cultura nos exige seleccionar metas bajo un paradigma de hiperproductividad. Y es también la angustia la que nos recuerda que no podemos delegar nuestra responsabilidad a normas externas sin caer en lo que él llamaba la mala fe, du mauvaise foi. Entonces, esta presión existencial, esta condena a la libertad, cumple una función. Pero ¿cuál es esa función? ¿Por qué se manifiesta? Los cierres de ciclo suelen disparar algo que en psicología llamamos disonancia cognitiva, que es una forma bonita de decirle a la tensión psicológica intensa que sentimos al ver el contraste entre quienes queremos ser, nuestra autoimagen idealizada, y quienes fuimos de hecho durante el año. Pero esta angustia que sentimos no es un indicador de falla. Desde el psicoanálisis, Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia de 1926, la conceptualiza como una angustia señal, un aviso anticipatorio que orienta la conducta y activa recursos psíquicos para poder enfrentar los conflictos. Desde esta perspectiva, ciertos estados negativos, no todos, algunos, cumplen una función informativa vital, promoviendo cambios estructurales y conductuales profundos para la resolución de problemas. Lo que nos lleva a la angustia de fin de año, que puesta bajo la lupa actúa como un vector adaptativo, señalando dónde hay un desajuste entre nuestro yo actual y nuestras aspiraciones. Lo que nos lleva a la conexión de lo que nos ocupa el día de hoy con la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Para procesar esta información de desajuste y transformarla operativamente, la psicología analítica junguiana nos da una metáfora bellísima que está tomada de la alquimia.
La nigredo, o fase de disolución simbólica, que corresponde a la primera del proceso de transformación alquímico, es cuando nuestras viejas etiquetas, estructuras o identidades rígidas se rompen y entramos en ese necesario pero incómodo estado de oscuridad interior. El fin de año, alineado con el solsticio de invierno y su simbolismo de muerte y renacimiento, nos facilita esta desintegración. El proceso de individuación, de convertirnos en quienes estamos destinados a ser, requiere confrontar con nuestra sombra. Este cierre simbólico funciona como un contenedor, un horno alquímico que posibilita la metabolización de estos contenidos reprimidos. Y por supuesto que esta confrontación genera incomodidad. Pensadores como Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración y autor del libro El hombre en busca del sentido, también creador de la corriente psicoterapéutica llamada logoterapia, nos ha enseñado que habitar este vacío existencial permite la emergencia de sentido. Ahí donde la angustia vacía las formas previas de existencia del yo, crea un espacio interno que es donde emerge el deseo genuino. Es un movimiento auténtico de nuestro psiquismo, distinto de la apetencia superficial. Es un deseo mucho más profundo el que emerge de allí. Sin embargo, esta búsqueda de deseo genuino no es un camino recto y aislado. Tiene sus influencias. Uno de sus adversarios es la estructura socioeconómica que nos rodea, lo que me lleva a preguntarme de qué manera la modernidad y su crítica influyen en nuestra capacidad de ser auténticos. Y al respecto, Zygmunt Bauman describía nuestra época como la modernidad líquida, donde nada es sólido, todo cambia rápidamente y esa fluidez nos obliga a rehacernos constantemente, generando una fatiga que nos agota. Y en sintonía, Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio del 2010, describe una sociedad donde dejamos de ser explotados por un jefe para autoexplotarnos. Somos a la vez el esclavo y el capataz de nuestra propia productividad. El fin de año opera en este contexto como un amplificador de esta maquinaria, exigiéndonos planes de autotransformación orientados a la máxima eficiencia, resoluciones, etc. Y todo esto que nos proponemos lograr o hacer en este nuevo año son en esencia indicadores de rendimiento aplicados a la existencia. Para reestructurar esta dinámica y trascender esta moral productivista que nos consume, podemos aplicar el modelo de las tres transformaciones del espíritu de la que nos habla Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra, ya que este modelo podría servirnos como una hoja de ruta ética para soltar esa mochila de productividad que estamos cargando. La primera transformación de la que habla es el camello, que es la fase de carga, donde asumimos la tradición, las expectativas, la deuda, la moral heredada, incluyendo las exigencias silenciosas de ser siempre exitoso. Una vez que el espíritu ha cargado y se ha cansado de esa moral, la crítica que nace de esa incomodidad lo lleva a buscar transformarse. Y esta segunda transformación que plantea Nietzsche es el león, que es el espíritu de la voluntad que dice yo quiero y conquista su libertad, destruyendo de esta forma los mandatos sociales para detener esa inercia externa. El león es el que rechaza la autoimposición de la sociedad del cansancio y también es el que grita mucho y está muy enojado. Pero la meta final de esta alquimia de Nietzsche es convertirse en realidad en el niño. El objetivo es la inocencia,
el olvido y la creación de nuevos valores. El niño es la afirmación vital que juega el juego de la vida y lo hace desde una posición de profunda individualidad y autenticidad, con curiosidad constante, flexibilidad y apertura. Y esta afirmación del individuo creador nos plantea la siguiente gran tensión. ¿Cómo se relaciona esta maduración del yo, este niño que crea nuevos valores, con nuestra responsabilidad comunitaria y con los desafíos sociales actuales, como por ejemplo la polarización? La tensión entre individuo y colectivo o colectividad requiere un análisis cuidadoso, ya que caer en la polarización produce identidades rígidas incapaces de integrar la complejidad. Como bien indica Liliana Mason en su escrito del 2018, Ideología sin causa, las consecuencias polarizadoras de las identidades ideológicas. Y es en este punto donde la historia de la psicología nos advierte sobre el riesgo de la disolución. Cuando nos diluimos en la masa, perdemos algo muy valioso, que es el filtro del pensamiento crítico. Pensadores como Gustav Le Bon o Sigmund Freud ya señalaron que en la muchedumbre hay una reducción intelectual, donde la emoción simple le gana al juicio complejo. Y Jung, siendo muy claro, en 1918, advirtió que sacrificar la individualidad en favor de una ideología rígida nos lleva inevitablemente a patologías sociales. El cambio de verdad no es ser el león, criticarlo todo, quemar las cosas, sino encender una pequeña luz en nuestra propia conciencia. Y esta crítica, así como todas las críticas, son fundamentales para el cambio de paradigma. Como señalaba Thomas Kuhn, en la ciencia, sin un cuestionamiento profundo de los supuestos dominantes, en este caso la moral productivista, no hay una posibilidad de transformación real. Por lo tanto, a veces la confrontación con lo colectivo no es un acto de egoísmo o individualidad, sino que proviene de la maduración del yo, que entiende que para transformar el entorno hay una exigencia que es la transformación previa del propio sujeto. Así que, al final de este recorrido, la imagen que podemos dilucidar es de que el fin de año, como un rito de pasaje, condensa la responsabilidad radical, la disonancia cognitiva y la presión social. Es una muerte simbólica o un invierno interior que no permite resetearnos. La angustia, al final, es la señal que nos da el self que está listo para transformarse. Es el vértigo de Kierkegaard ante la libertad. Podemos permitirnos ese trabajo del invierno, de disolución o nigredo de las viejas formas. Y quizás la reflexión que tenemos que llevarnos como individuos que compartimos esta problemática es que a veces es necesario habitar la falta y sostener la mirada ante el abismo de lo posible. Al atravesar esta incomodidad y dejar caer lo carente de vitalidad, podemos abrirnos a crear, como el niño de Nietzsche, un juego nuevo para el año que comienza. Se trata de asumir nuestra propia libertad con la lucidez suficiente para soportar su peso y con la profundidad necesaria para transformarla en una acción significativa. Hasta acá llegamos por hoy. Te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión, que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa. Que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar y que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia. Que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. En la descripción de este podcast encontrás mis redes para seguir acompañando este camino. Gracias por tu escucha y felices fiestas.